somos dependientes de Dios y tenemos que activar esa dependencia, porque ahí es donde sucede la vida que el Señor preparó para nosotros. Y todo te va a llevar al mismo lugar o a la misma respuesta. Necesitas de Dios. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este podcast llamado Panes y Peces. Bienvenidos desde Spotify, YouTube, si estás por primera vez y ya nos estás escuchando desde que arrancamos, bienvenidísimos. Bueno, de entrada ya dale me gusta, compartir, porque este va a ser un mensaje Suscríbete. poderoso para que va a ser de edificación para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy queremos hablar un poquito de nuestro fabricante. Tenerle al Señor, tener bien claro que Dios es quien nos creó, tener bien claro que Él es nuestro fabricante, que fuimos creados por alguien mucho mayor que nosotros y entender un poco la dependencia que nosotros tenemos a nuestros fabricantes, justamente. Okay. Sí, que no somos seres independientes. Exactamente. Una de las mayores mentiras de esta actualidad es la independencia a Dios, ¿verdad? Siendo que nosotros fuimos, en episodios anteriores habrán escuchado, que nosotros decimos siempre, nosotros fuimos creados dependientes de Dios, no podemos funcionar fuera de Dios. A lo mejor podemos vivir, respirar, ¿verdad? Somos dependientes de Dios y tenemos que activar esa dependencia, porque ahí es donde sucede la vida que el Señor preparó para nosotros. Totalmente, y todo te va a llevar al mismo lugar o a la misma respuesta. Necesitas de Dios. Cuando sentimos vacíos, cuando vos conoces a alguien que tiene todo en la vida, aquí en la tierra, tiene dinero, tiene incluso familia, pero no está feliz o no está completo, es que le falta la pieza principal, que es esa conexión con el fabricante, que es esa conexión con el dueño de su vida. Todo nos lleva a lo mismo, todo nos lleva a darnos cuenta que viviendo independientes a Dios nunca vamos a estar completos. Exactamente. Y bueno, principalmente este podcast habla de verdades y al mismo tiempo de hablar verdades descarta mentiras. Y una de las mentiras que se instala junto con la independencia es el aumento del yo y el aumento de la dependencia de cualquier cosa excepto a Dios. Sí. Somos dependientes del celular, somos dependientes de nuestro trabajo, del dinero, somos dependientes de la opinión de las personas, somos dependientes de cualquier cosa excepto lo que tenemos que ser dependientes, que es ser dependientes de Dios. Y se fomenta muchísimo el yo. El otro día estábamos hablando cuando vimos en la librería el tema del estoicismo, ¿verdad? Sí. El aumento de la fuerza propia. Ok, cierto, la masculinidad correcta está totalmente distorsionada hoy en día, pero la masculinidad correcta en realidad depende de Dios. La masculinidad correcta es un hombre que ama a Dios, ama a su familia, ama a su esposa, que trabaja, provee. Sin embargo, hoy se está fomentando dos cosas, en el hombre y la mujer, el yo. La mujer, del empoderamiento de la mujer, y que la mujer no necesita del hombre, y el hombre que no necesita de Dios, que puede solo, que no necesita de nadie. Y eso no es así. No es bueno que el hombre esté solo. O sea, hay un montón de ideologías, de pensamientos que se están difundiendo que es totalmente ajeno y totalmente que nos lleva a la independencia a Dios. Y que son disfraces, porque todos esos pensamientos están basados en lo que el manual, lo que la Biblia dice, distorsionados. O sea, hablan de un hombre fuerte, que trabaja, que se hace fuerte físicamente, que puede defender a su familia. De eso habla esta línea de pensamiento. Sí. Pero independiente de Dios. Sí. Eso es lo que habla esa línea de pensamiento. O sea, claro, no habla específicamente de independencia, pero no le mete a Dios en el juego. Claro. Sin embargo, en la Biblia habla de ese hombre así fuerte, trabajador, que protege, que cuida y que es el sacerdote, el que está conectado con Dios. Entonces, una vez más, es Satanás disfrazando lo que realmente es. Claro. Disfrazando la verdad, porque justamente para que una mentira te convenza, tiene que parecer una verdad. Totalmente. Tiene que estar disfrazada. Tiene que ser coherente, tiene que ser lógico, sí, obviamente, para que uno crea. A ver, claro que está bueno que el hombre sea fuerte, que provea, que la mujer también
sea fuerte y demás. El Señor nos hizo así. Sí, Ahora, sacar eso de la dependencia de Dios para que eso suceda, ahí es donde está mal. Nosotros totalmente. fuimos creados conectados con Dios. Y una vez conectados con Dios y haciendo la voluntad de Dios, ahí entramos en nuestro rol, que es ser sacerdote, yo ironía y gobernar dentro de la tierra. Así es. Entonces, esa independencia es la que nosotros vamos a descartar en este episodio de hoy. Y esperamos estar descartando ya en tu mente, ¿verdad? Sí, Porque a nosotros nos ministra primero, nos rompe totalmente. muchas barreras cuando estamos preparando estos episodios para Sí, poder compartir con ustedes también. Bueno, nos vamos a Juan 15. ok. Juan 15, 5 específicamente, es cuando Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y vamos a poner un poquito, vamos a graficarles un poco, ¿qué es una vid? Una vid es una planta que da uvas, ¿sí? Es una planta que da uvas. Nosotros somos los pámpanos, perdón, nosotros somos sí, las ramas, ¿sí? Que dan las frutas. O sea, todo está conectado. Nosotros sin Jesús no podemos hacer. Jesús, si vamos a pensar o a hablar a personas que por ahí están escuchando la palabra recién, ¿verdad? Y es como que, bueno, ustedes están hablando de la dependencia a Dios y de repente me hablan de Jesús, es que estamos hablando de la misma persona, estamos hablando de la misma persona, entonces hablamos de que nosotros somos las ramas y tenemos que dar frutos y no podemos ni dar frutos buenos si no estamos conectados a la vid que es Jesús. ¿Sí? Entonces, a partir de este versículo que me llevó a pensar justamente en la dependencia que tenemos del Señor, Sí, también el remate dice, separados de mí no pueden hacer nada. así es. Separados del Señor no podemos dar frutos, separados del Señor no podemos ser felices, separados del Señor nuestra familia no va a estar bien. Este es un término que me gusta usar mucho también en negocios cuando estamos dando clases. El tema del efecto dominó es de vuelta a un efecto dominó. Cuando vos estás conectado a a la vida, al camino, a la verdad que es Jesús, todo lo demás, por ende, en un efecto dominó, va a ir bien. Incluso podemos llevar a pensar en Romanos 8:28 que dice, todas las cosas ayudan a bien a quienes, a los que aman a Dios y conforme a su propósito han sido llamados. El que ama obedece, el Sí, que ama está conectado. Me impresiona cómo está conectada la palabra siempre, ¿verdad? Y aparecen cosas que, bueno, de repente nosotros no preparamos. Pero es así, una vida desconectada del Señor, una vida independiente del Señor, es una vida sin frutos. así es. Y como usando, o sea, siguiendo el ejemplo de cómo, de la vid, ¿verdad? De cómo funciona donde está el tronco principal, ¿verdad? Donde, que es Jesús, y de ahí se desprenden las ramas más gruesas, después pequeñas ramitas, y después van así más chicos hasta llegar a los frutos, están las hojas, ¿verdad? Entonces hay como una secuencia de diferentes tipos de tamaños y de ramas, ¿verdad? Y así también el Señor nos puso personas, autoridades sobre nosotros, que nos llevan también a una conexión a Dios. ¿Está bien? Cierto, nosotros somos dependientes de Dios y no somos dependientes de los hombres, Así ¿ok? es. Pero también al mismo tiempo el Señor nos lleva a, cuando queremos conectarnos a Dios, también recurrir a estas personas que el Señor puso como autoridad sobre nosotros, nuestros pastores, ancianos, mentores, líderes, o como se llaman, ¿verdad? Las personas que el Señor nos puso como autoridad. Sí. Entonces, al estar conectados, o sea, al estar todos conectados, entonces todo funciona bien. ¿Está bien? Desde la raíz, la rama, y llega al fruto, está todo conectado una sola vez. ¿Está bien? Ahora, si una rama en algún momento, imagínate que la rama del medio se desprenda de la rama más gruesa, no del tronco, de la rama más gruesa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya no hay conexión con la rama, Sí. sí o sí, o sea, indudablemente lo que va a pasar es que muera el fruto al final. De hecho, que dice que una peculiaridad de la vid es que cuando el pámpano, o sea, perdón, cuando el racimo se desprende Ujú. del el racimo joven, Sí, ¿sí? El pámpano es el racimo joven, el verde,
que Sí. todavía es bebé, por así Mm, decirlo, se desprende, no dura mucho fuera de la conexión. claro. Eso, a eso justamente iba, ¿verdad? O sea, al interrumpir esa conexión con la rama principal, indudablemente va a perder esa fuente de alimentación y tarde o temprano se van a secar los frutos. Y no, no es lo que se va a secar los frutos. Es imposible que vuelva a crecer si no se vuelva a conectar con la rama, ¿verdad? O sea, haciendo esa analogía de la vid que Jesús mismo hace, ¿no? Haciendo referencia a él mismo como la vid, nosotros podemos entender lógicamente cómo funcionan las cosas. Somos dependientes de Dios, pero nos dio el Señor herramientas y personas que nos llevan a depender más de Él. Así es. Está como esa historia de la inundación que hubo en ese pueblo. Seguramente muchos conocen esa historia, pero dice que hubo una inundación en un pueblo. Ah, ok, Y una sí. persona ora y dice, Señor, yo quiero que me salve esta inundación. Quiero que seas tú y no el hombre quien me salve. Sí. Entonces empieza a subir el agua y los vecinos, ahora todos empiezan a empacar sus cosas y se van antes que haya inundación. Empieza a subir el agua y uno de sus vecinos le dice, che, vamos, acá tengo mi camioneta, vamos, ¿verdad? Y le dice el tipo, no, 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 el Señor me va a salvar, ¿verdad? Entonces se va con la camioneta, dale, sí que le insiste, bueno, como no se iba, tenía que salvar su vida, se va. Claro. Sube el agua, ya sube a la altura de la cabeza, empieza a subirse sobre los muebles, ¿verdad? Y viene el vecino otra vez con la lancha, ¿verdad? Consigue una lancha, viejo, vamos, ya no hay más nada. Y le dice, no, Señor, me va a salvar. Y bueno, el tipo se va otra vez, se sube ya al agua, llega hasta el techo, él está sobre el techo y vuelve la lancha, ¿verdad? Y vuelve la lancha y le dice, no hay más nada que agarrarse, vamos ahora, ya no hay más tiempo, a partir de este momento yo no puedo más volver porque va a ser complicado. Dice, no, el Señor me va a salvar. Y se va el tipo de la lancha y bueno, el agua sube hasta la cima y el tipo termina muriendo ahogado. Y se va supuestamente a la presencia del Señor, es una historia, claro. Sí, no es una historia bíblica, por si acaso. Sí. El tipo se va y le pregunta a Dios, le dice, Señor, yo te pedí que me ayudes, ¿qué pasó? Y le dice el Señor, no te envié 3 veces a tu vecino a que te rescate en camioneta y en lancha, le dice. Entonces, muchas veces el Señor utiliza cosas para salvarnos, para ayudarnos, en nuestro momento de necesidad, ¿verdad? Vamos a encontrar un montón de ejemplos en la palabra. Pero muchas veces nosotros no entendemos que también el Señor nos pone personas para acercarnos más a Él, para darnos respuestas, y eso viene a través de nuestras autoridades. También nuestras autoridades se nos puso para que ellos tengan una autoridad espiritual sobre nuestra vida Claro. y que tengan consejo para nosotros. Entonces la bendición viene así, de arriba para abajo, viene de Dios sobre el pastor principal de la iglesia donde estén ustedes, y así va bajando autoridad hasta llegar a cada uno. No viene del costado la bendición o la respuesta, viene de arriba para abajo. Así como el Señor también bendice a las familias. Viene Dios, la cabeza de la familia es Jesús, la cabeza del hombre tiene que ser Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús, el padre, la esposa, los hijos. Así viene la bendición. Un paraguas que es una analogía que nos encanta hacer también. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que entender que así también funciona esta analogía de la vida. Sí. Nosotros tenemos que estar conectados y tenemos que ser uno para nosotros poder funcionar como deberíamos funcionar. Y ahí, ¿por qué hablamos otra vez de eso? Por la dependencia a Dios. Así Y es. muchas veces la dependencia a Dios significa buscar en nuestras autoridades y personas de Dios. Que si por ahí estás solo por la vida y estás escuchando este podcast, es tiempo de tener un pastor. Sí. Una oveja sin pastor es una oveja en constante peligro, porque allá afuera hay un montón de lobos que quieren comerse tu vida, que quieren matarte. Sí. Así que es importante que te congregues, que busques ayuda, que entiendas que estamos en un mundo que no es nuestro. Así es. Y que las autoridades espirituales tienen las armas necesarias para enseñarte, para guiarte, para prepararte, para poder luchar la guerra que vivimos acá en la tierra. Así es. O sea, nosotros somos ovejas y el Señor tiene que ser nuestro pastor. Sí. Ese es lo que hablamos hace rato, esa independencia a Dios, donde hablamos de que hay una mentira muy fuerte que muchos se van a sentir identificados y capaz confrontados con esto, es que yo tengo mi propia relación con Dios y no hace falta que me congregue ni que tenga un liderazgo. Es una mentira del enemigo que te quiere bien lejos de la vida, te quiere bien lejos del tronco.
quiere bien lejos del tronco. Entonces te, te engaña diciendo yo tengo mi relación personal con Dios, diciendo Dios está en todos lados. Pero una Eso no frase es, que no es nosotros cierto, pero no es. nos grabamos, nosotros, y que nos encanta es esto, que dice que Dios está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. Ujú. Dios está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos una cobertura, que tengamos un lugar donde congregarnos. Así, así, demasiado importante. El Señor nos lleva a entender la dependencia en Él. De hecho, que en la palabra dice también, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Verdad? O sea, yo creo que se entienda que, bueno, reprendemos toda confusión en este escenario, ¿verdad? Porque hablamos de las autoridades, no una dependencia de las autoridades. Claro, Son herramientas, totalmente. no del hombre. Sí. Es de lo que el hombre aporta. ¿Entendés? O sea, de lo que Como la autoridad herramienta. aporta. Sí. ¿Ok? Los apóstoles, escuchen esto, los apóstoles fueron encomendados ir en dos. Sí. ¿Saben? Ellos se fueron a sanar enfermos, personas que no podían caminar caminaban, saltaban los cojos, los ciegos veían, ¿verdad? Liberaban demonios, ¿verdad? Pero aún así, en una oportunidad no pudieron sacarle un demonio a una persona. Así es. Y se fueron a recurrir a Jesús, no pudimos sacarla de este, qué sé yo, bla. Y Jesús dice, hombres de poca fe. Y le preguntaban por qué no salió. Y ahí hablaba de un tipo de género de demonios solamente sale con ayuno y oración. O sea, hacía falta una indicación, un mayor crecimiento espiritual, un mayor crecimiento de fe para poder hacer esa guerra espiritual. Entonces recurrieron a alguien. O sea, y A si su los maestro. apóstoles, o sea, Sí. y si los enviados, ¿verdad? Que hicieron todas las hazañas que nosotros vemos en Hechos en adelante, tuvieron que recurrir a su autoridad. Nosotros no, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que depender de Dios y eso muchas veces significa eso. Que tenemos que depender de Dios y utilizar las herramientas que el mismo Dios nos pone enfrente, que son nuestras autoridades. Sí. Y de vuelta te decimos, si todavía estás como oveja sin pastor, es tiempo de congregarte, es tiempo de acercarte al carbón encendido, porque carbón fuera del fuego se apaga. Así es. Entonces O sea, es tiempo de hacer eso. porque queremos que se quede grabado eso, que recurrir a Dios también es recurrir a las autoridades que Dios nos Así pone. es, así es. Pero no una dependencia a la persona, Sí. no, la dependencia es a Dios. Yo quiero que se entienda algo porque el ser humano tiene la tendencia a idolatrar a las personas. ¿Está bien? ¿Se entiende, verdad? Se entiende. Tiene la tendencia a idolatrar a las personas y depender y solamente con esta persona. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida y tomar nuestras propias decisiones, ¿verdad? Y cuando necesitamos, no podemos entender, no podemos salir de esto, siempre tener también presente que podemos recurrir a estas personas. Siempre pedir cobertura para todo lo que hacemos, pero también tener en cuenta que Dios también habita en nosotros. ¿Se entiende? Claro, nosotros no estamos en una iglesia por el pastor, estamos por el Señor. El pastor es el que nos guía, el que cuida nuestra vida, claro, pero estamos por el Señor. Nos vamos a una iglesia por la persona que nos invitó. Yo le amo a ella y quiero que ella esté feliz conmigo o lo que sea, o él, o nos trajo un novio, nos trajo una amiga y de repente se vuelve un exnovio y yo me voy de la iglesia porque él ya no está. Exactamente. Ese tipo de cosas es algo que estamos advirtiendo porque pasa, porque son situaciones de la vida que ocurren y son utilizadas por Satanás mismo para sacarnos del carbón encendido. Exactamente. Entonces, aprender a depender solamente del Señor, acudir a nuestras autoridades, claro que sí, para todo, para lo que necesitemos, para ponernos a disposición para todo, pero no depender de personas. Exactamente, porque muchas veces puede pasar y se ve un montón de veces que la persona que era tu líder, por ejemplo, al final el enemigo toma ventaja por algo y sale de la iglesia. Sí. Entonces las personas que estaban bajo él se empiezan a dispersar. Como ovejas sin pastor. Exactamente, entonces nosotros tenemos que entender que nosotros dependemos de Dios. También nos pone personas, claro, que podemos recurrir y recibir mensajes de Dios, pero nosotros tenemos que estar por Dios buscando de Dios. Claro, bendecimos a la persona que te invitó a la iglesia, pero ¿qué hacemos? Llegamos a la iglesia y empezamos a buscar nuestra conexión con el Señor y a ser independientes de la persona que te invitó y dependientes del Señor.
Exactamente. Ahí empezamos a movernos cada quien con su ministerio, con lo que el Señor está llamando. Esa persona tiene un llamado, vos tenés otra. Entonces empezar a entender un poco que nosotros tenemos que depender del fabricante. Así Fuimos es. hechos por Él, para Él, tenemos un manual de instrucciones, lo decimos siempre, y la palabra habla de honrar a las personas que nos invitaron, honrar a la gente que cuida nuestra vida, pero depender solo del Señor. Solo del Señor. Y estar dispuesto también a recibir las correcciones. Pero eso es un tema totalmente que vamos a un episodio específicamente porque justamente hablamos de eso antes de Sí, empezar. sí, Pero yo lo que quiero dejar claro y siento decirle esta parte de que esa dependencia del Señor y sacar esa mirada a los hombres y escucharle la voz del Señor. Porque cuando una autoridad habla o cuando alguien habla desde el altar, sí. ¿verdad? Tenemos que entender que es la voz de Dios Así saliendo ahí, es. El Espíritu Santo usando a esa persona. y no la persona, Sí. y no la persona, porque tendemos a idolatrar. Aún, mira, acá noté y quería decir para no olvidarme de esto. Cuando Daniel y José, que tenían dones del Señor, ¿verdad? Cuando Daniel le pidieron que interprete los sueños y tal cosa, él decía, no está en mí, Sí. pero el Señor, que todo lo sabe, que no hay secreto para él, él va a revelar lo que vos querés saber. Fue a mí así con José y fue también con Daniel. No eran ellos, No era era. Dios obrando a través de ellos. Aún los ángeles, ¿verdad? Cuando Juan se quiso postrar Sí. o algo así, le Yo soy decía, consiervo. yo soy consiervo tuyo, o sea, Sí. yo soy siervo también como vos, no me Sí. adores a mí, Sí. ¿verdad? Es a Dios que nos adoramos, ¿verdad? Y nosotros fuimos creados para eso, para Así es. adorarle, crecer, o sea, vivir dependientes de Dios, Así ¿está es. bien? Si nosotros podemos entender ambas cosas, que nosotros dependemos de Dios y que también el Señor nos bendice a través de las personas, nosotros vamos a vivir mucho más sabiamente. Totalmente. ¿Ves? O sea, Así es. buscar esa dependencia de Dios. Vuelve a ¿Verdad? conectarte con el Señor. Si estás en una temporada de tu vida en la que te volviste tibio o te estás enfriando, es momento de volver a enchufarte con Él Sí. para poder estar como Él busca que estemos en una conexión diaria y en una intimidad sobre todas las cosas. Nosotros somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Así No somos ramas que salen de cualquier lado, somos todos partes de la vid verdadera que es Jesús. Nosotros tenemos que vivir así, en uno, dependientes de Jesús es. y respetar el proceso y el lugar donde nosotros estamos. Honrar a nuestras autoridades y las personas que el Señor nos puso para ser guiados por Él y buscar esa dependencia a Dios. Es en la obediencia donde hay bendición y la obediencia es sinónimo de dependencia a Dios. Adiós. La desobediencia y la rebeldía es un llamado, un grito a todos los vientos que yo no necesito de Dios. Tenemos que, si este es tu caso, es momento de arrepentirte, de pedirle perdón a Dios y buscar nuevamente estar conectado con Él como el fabricante, como veníamos diciendo desde el principio. Y si necesitas ayuda, yo estoy seguro que tienen alguna persona cerca que les habló del Señor o tienen sus líderes o escríbanos nosotros que estamos también acá desde las redes sociales o mismo dejen su comentario en YouTube, que lo que nosotros buscamos con esto es guiar a las personas que vuelvan a esa dependencia con Dios, a esa Así es. dependencia en Como Dios. fueron creados, porque incluso puedes nunca haber tenido una relación con el Señor y estar escuchando esto y te queremos decir que fuiste diseñado o diseñada totalmente dependiente a Dios. Así que hay que volver al diseño original. Así es. Nos vemos en el episodio que viene. Nos vemos. Dios les bendiga. Chao, chao.